pero esa es lo que dice una canción de mi abuelo, pero también hay que tener mucha plata para comprarlos. Están carísimos, superan Un los 60, sí. 60 ¿Qué es más caro? ¿Y hacer un pesos omelette? la docena de huevos. Sí, en los últimos o sea, 2 meses un 60% aumentaron. O sea, 60 pesos, eso hace 5 pesos cada huevo, ¿no? Exactamente. O sea, huevo, 5, yunta me da esto, pero no, carísimos los huevos y es... Por un el tema- cielo. Sí, Luis Autalán, Natalia Bacariza, cuéntenos. Bueno, estamos con el especialista de BAE Negocios. Difícil presentar a un buen compañero, pero corresponde. Es uno de los que mejor entiende los temas agropecuarios y, honor al mérito, venía señalando una cuestión. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que viene sufriendo el país en cuanto a sequía, mucho. Lo venía escribiendo Merino y decimos, huevo, cadena alimentaria, incremento y problema para todos. A ver, lo que pasa hay que entender que este se trata de un mercado que se rige por la oferta y la demanda. A partir de ahí, la producción de huevo, desde 2015 aproximadamente, según los productores, han querido buscar un aumento en la producción, cosa que no ha sido, digamos, aceptada por la parte de la compradora, ¿no? Desde ahí, ¿qué es lo que aducen? Que hay un aumento de los costos, vos muy bien lo decías, Luis, que tiene que ver con la sequía. ¿Por qué? Porque principalmente con producción de soja y maíz que ha venido aumentando, digamos, en los últimos tiempos. Por ejemplo, el maíz que venía de los 1.200 pesos la tonelada ha pasado actualmente, desde 2015 actualmente hoy, a los 2.200 pesos. La soja lo mismo, de los cerca de los 2.200, digo bien, a los 6.500 pesos. ¿Hacemos un punto en esa cifra? Dale, Porque estamos con Santiago la gentileza. Perea, que es secretario de CAPI, a ver qué piensa sobre este aumento y esta escasez también de los huevos, que bueno, cada vez que uno va al supermercado se encuentra con un aumento y además ahora el faltante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, te escuchamos. Sí, yo, no llamaría, esta es una recomposición de precios que el sector ha venido sufriendo una crisis muy grande durante los últimos 3 años. Como bien decía el especialista, esto es un mercado puro de oferta y demanda, y la demanda de consumos masivos en el país. Estar deprimida nos ha afectado mucho al no poder exportar por una pérdida de competitividad debido a los crecientes costos que hemos tenido. Hizo que el mercado durante los últimos 3 años esté más ofertado que demandado. Por ende, afectó en la cantidad de aves en producción y han quedado también muchos productores en el camino, ¿no?, en estos últimos 3 años. Eso ha restringido un poco la oferta, pero en definitiva todavía no ha acompañado la suba de precios, que aclaro algo. En noviembre del año pasado el maíz costaba 2.200 pesos, Sí. no en 2015. Y ahora cuesta más de 3.500, ¿no? Perea, lo invitamos, ahora repasamos algunos datos en unas placas que armamos para mostrar a ver cómo viene esta situación, por lo menos en este sector. Bueno, 274 huevos por año promedio consumen los argentinos. La docena pasó de 40 pesos a 66 en solo 3 meses, 2 meses. Muy poquito tiempo. A ver, ¿qué otros datos tenemos para repasar de lo que hoy obviamente nos sorprendió a muchos, que todavía no habíamos llegado a las góndolas? El aumento en 2 meses pasó de 50 a 70%. Parece una cifra que obviamente sorprende porque un 20% es bastante, más allá de lo que es la inflación pautada de 15%. Merino, el aumento, también para Santiago la pregunta. ¿En qué se basa? ¿En el alimento de las aves? ¿Dónde se encuentra la razón? Sí, Santiago te lo va a decir también, digamos, tiene que ver con un costo que tiene que ver con los alimentos balanceados, que si no me recuerdo está entre el 40 y el 50%, y como decíamos recién, aumento de la soja y el maíz, pero también tiene que ver con el aumento de las tarifas eléctricas, ¿no? O sea, Santiago te lo puede decir bien, y que entiendo también, Santiago, que este aumento tiene que ver, o tiene la línea por el lado de que ustedes han tenido que mandar mucho animal a la faena y por ende ha faltado gallinas, y a partir de ahí la falta de huevos, ¿no? Santiago. Sí, a ver, definitivamente nuestro principal costo es el alimento balanceado, como bien dicen, que además está dolarizado, ¿no? Es importante esto. Los granos llevan, tanto el maíz como la soja, un componente del tipo cambiario, ¿no? Dolarizado.
También acá. Dolarizado 100%. Es un precio, o sea, a medida que va subiendo el dólar, también empieza a subir lo que es los costos de producción y por eso es también que se eleva el precio de lo que es, por ejemplo, el cajón, veíamos recién los precios de lo que es un cajón de huevos, que son 12 maplets, son 880 pesos y, por ejemplo, un cajón de pollos, estamos hablando de 670 pesos. ¿Por qué dolarizado? Sí, han sido dos sectores que han sufrido mucho el atraso de precios, ¿no? Tanto diría el sector avícola en general, claro, el pollo como el huevo. Definitivamente esto es una recomposición que, si uno toma en cuenta la energía, ha subido, que es otro componente importante de nuestro costo, ha subido más de un 900% en los últimos 3 años. Nuestro precio estuvo completamente planchado hace 2 meses, ¿no? Durante los últimos 3 años. Vos decías, Pablo, ¿por qué dolarizado? Porque el maíz y la soja es un commodity. Entonces no depende del mercado interno, del mercado externo. Aunque seamos un país sojero, igual está dolarizado. Es un grano que se rige por el mercado externo, con lo cual no tiene que ver nada de mercado interno. Si sube afuera, sube adentro también. Y ahora se complica porque hay faltante de producción a partir de una sequía que está anticipando ya que va a faltar tanto maíz como soja, ¿no? Santiago, en algún momento no es nuevo el reclamo de ustedes y avisar que esto podía pasar. ¿Está complicada de alguna manera con esta coyuntura los puestos de trabajo de las familias que ustedes tienen empleadas en este sector? Sí, no cabe duda que ha habido una pérdida de puestos de trabajo en el sector durante los últimos 3 años, ¿no? Eso es lo que trae aparejado menor oferta que hoy estamos viviendo, sin duda. ¿Y esto puede seguir creciendo el precio de lo que es, por ejemplo, una caja de huevos? Digo, hasta que no se solucione la crisis de la sequía, ¿puede seguir aumentando? Sí, a ver, no vemos un escenario de una suba sustancial de los niveles que estamos actualmente. Es importante destacar también que la sequía afecta hoy, el productor argentino paga más que lo que vale el maíz en Chicago y la soja, no estamos desarbitrados, o sea, en contra. Estamos hoy, pagando más el combustible, también casi el doble que en Estados Unidos. Sí, bueno, y el maíz, debido a la gran sequía que estamos sufriendo, hoy es más caro comprar un maíz para alimentar aves en Argentina que en el resto del mundo, ¿no? Que siempre se rige por la cotización internacional de los commodities. Hoy Argentina está por encima de esos valores. Ahora, Santiago, ¿no vamos quizás hasta a una meseta que haga que después el precio nuevamente se recomponga y vaya para atrás, que baje un poco? Definitivamente los productores argentinos de cualquier, diría, tipo de proteínas animales y llamémoslo chacareros en general, en definitiva con cada peso que se gana en el sector lo reinvierten rápidamente en el mismo, con lo cual, en definitiva, si no hay una solución de fondo, llámese exportación para regular la sobreoferta de productos en el mercado local, o un mayor consumo, que uno lo ve difícil porque la verdad que Argentina hoy está en los niveles más altos de consumo a nivel mundial por habitante por año. Entonces, si no pasa eso, rápidamente los productores, que es la Argentina de los últimos 50 años, ¿no? Trabajamos para que haya una nueva sobreoferta y se depriman los precios. Sí, ¿por qué no aumentan el pollo no aumentó en la misma relación, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Va a aumentar, Pablo. Va a aumentar. Va a aumentar lo mismo que los huevos. Va a aumentar porque en este momento también pasa lo mismo a la consecuencia que los productores, en este caso, porque también tiene un aumento de los alimentos, también tiene tiene que incidencia la energía, con lo cual hoy que está aproximadamente cerca de los 40 pesos el kilo de pollo, yo creo que va a tener un aumento porque hay productores que están reclamándole a los frigoríficos un aumento de cercano al 60%, con lo cual, digamos, lo vamos a ver en un par de meses, y lo mismo te voy anticipando con el tema de la carne vacuna. ¿Y tiene algo que ver que el huevo sea un producto de la canasta diaria, digamos, de los argentinos, ¿no? Porque... Claro, es un producto que es muy, muy demandado y, como te decía al principio, depende mucho de la oferta y la demanda. Santiago lo decía quizás también al principio, que tiene que ver con que si al que se lo compra no le acepta el precio, no le pide este aumento, incide nuevamente en que tiene que bajar la oferta ante una demanda que siempre está creciendo. Le pregunto a los dos, desde la ignorancia, ¿riesgo de importación también acá, que afecte la importación hay, Santiago? Sí. Es difícil porque el huevo es un producto muy perecedero, ¿no? Dura muy poco el huevo en cáscara, con lo cual sería muy difícil, nunca ha ocurrido que se importe huevo.
Pero Santiago, que a veces entran de forma ilegal también. ¿Había una denuncia de parte de ustedes en algún momento? Sí, correcto, eso ya, pero a ver, no se puede decir que... ¿Mercado ilegal de huevos? Hay un mercado ilegal, sí. En los países fronterizos hay, sobre todo se ve desde Bolivia, un ingreso marginal de huevo, pero bueno, no es, digamos, a un nivel que pueda afectar la producción nacional, ¿no? ¿Y hay alguna región del país que consuma más cantidad de huevos? Mira, es una buena pregunta. Te diría que Buenos Aires consume mucho, Tucumán es una provincia que se consume mucho, Mendoza es una provincia donde se produce mucho y exporta mucho huevo dentro de la Argentina, pero los datos de consumo específicos provincia por provincia no los tenemos. A ver, me quedé con algo. Mercado ilegal de huevos. Sí. Dicho así, me suena el arbolito, ¿viste? En las calles, huevos, diciéndote de querusa, tratando de venderte huevos. ¿Qué sería un mercado ilegal de huevos que suena como decía Santiago, es de los países limítrofes ingresa huevo que lo ofrecen, por supuesto, en los mercados, y es ahí donde la compra. Yo no sé si ahora, como dice Santiago, ante este aumento pueda estar entrando un poco más de huevo de los países fronterizos, digo bien, y quizás haga que un poco el precio se equipare, ¿no? Pero perdón, que en Armería no controla el ingreso o debería controlar el ingreso de productos había que preguntarle, ¿no? Y ganado en pie y aves. Y otras cosas más. Bueno, pero todo esto, a ver, hay un aumento de los huevos que estamos pagando 60 la docena, pero el productor en sí gana más, a él le aumentaron los commodities, sí, pero también tiene que ganar más el productor. ¿Esto está siendo así hoy por hoy? Sí, Santiago, no sé si Santiago te lo puede decir, pero sí, entiendo yo que estaba aproximadamente la docena, salida de granja, entre los 14 o 15 pesos la docena, y hoy debería estar entre los 22 y 23 pesos con estos nuevos aumentos. No sé si es así, Santiago. Sí, es correcto. A ver, todavía no estamos en los niveles de rentabilidad que tiene que tener cualquier productor para poder renovar tecnología, incorporar inversiones, pero definitivamente el escenario ha cambiado de los últimos 3 años a hoy, no es innegable eso. ¿Hay alguna lucecita de frente o es un tren que ustedes ven venir? No, uno apuesta siempre a seguir creciendo como sector, a producir más. Sin duda. En definitiva, tiene como consecuencia que los precios sean moderados, y si uno puede tener una industria exportadora en un mercado tan pequeño como el argentino, que pueda hacer regular estos picos, porque en definitiva lo que genera un mercado cerrado es que hayan estos picos de producción, así como la sobreoferta. Creo que tenemos mucho en el mundo hoy. En Argentina hay una posición de privilegio para todo lo que es, en definitiva somos maíz y soja transformados, ¿no? Que uno mete en la punta de un galpón, por decirlo así brutalmente, alimento balanceado, y por la otra proteína vegetal, y por la otra se lleva proteína animal, ¿no? Perea, ¿y cuál sería el precio, digamos, acorde ahora para una docena de huevos? ¿Está bien que sean 66 pesos o cree que va a seguir, o por lo menos va a seguir subiendo acorde a las exigencias del mercado? No, a ver, 66 pesos es 60 pesos es lo que paga un consumidor final, ¿no? Nosotros es 3 veces el precio nuestro. Bueno, es lo que sea, vas al supermercado y sale 66 pesos. El precio de la producción. Claro. Claro, exactamente, que es muy lejos de ser el precio que recibimos nosotros. Ojalá fuera la mitad de los 66. O sea que uno cuando va al supermercado lo tendría que estar pagando 20 y pico de pesos cuando en realidad lo está pagando 66. No, en realidad ese precio... Es el que sale de la producción, después sí. Hay que ponerle Sumarle IVA, todo. transporte, etcétera, ¿no? Si fuéramos directo a un productor, ¿sí? Lo podías conseguir en ese precio. Se puede conseguir en ese precio. Tal cual. Vuelvo al tema del mercado ilegal. Perdón, me quedé tildado con el mercado ilegal de huevos, pero ¿los países limítrofes donde podrían ingresar producen más huevos que nosotros? ¿Es así? No, definitivamente no. Argentina es un gran productor. De hecho, tenemos una gran cantidad de aves por habitante. Tenemos una gallina por habitante. Una gallina por habitante. ¿Cuánto, no sé si está bien la pregunta, pero cuánto pone una gallina? No, está bien. Y promedio en su vida productiva, una gallina produce 0,80, o sea, menos de un huevo por día. Menos de un huevo por día. 0,80. Santiago, que, si no recuerdo mal, era más o menos... O sea, que comemos casi un huevo por día. No, pero la cifra que da por año, ¿no? El consumo de...
Que era 200 y pico, 70 y pico. 280. 280, bueno, más o menos es la cifra que se consume. Sí, hay que descontar algo de lo que se exporta y hay que descontar algo que va a industria también, ¿no? Santiago, la pregunta le hago acá, mi colega Luis me estaba preguntando prontamente. ¿Existe el famoso huevo de doble yema? Todavía, bien. Por supuesto, es lo mismo que me digas, existen mellizos en la Ese raza vale humana, doble. es exactamente igual. No, pero, Santiago, mismo. la pregunta venía, muchos televidentes de Crónica lo tendrán presente, incluso los más veteranos, porque a veces en economías hogareñas no faltaba un hogar sin un gallinero y una gallina y nos alimentamos de eso. ¿Puede Hay que llegar a ser una reconocerlo. solución esto, tener una gallina? En algún momento ¿Es una solución? está Es tráfico ilegal ¿Está de animales, prohibido? Pablo, eso. ¿eh? ¿Está prohibido tener una gallina? No, en el interior hay mucho. En de el eso, interior, En sí. el Chaco, en el interior sí. Aquí no, en el Acá. balcón no. Y no sé, quizás pasando a la General Paz puede encontrar. Ah, Sí. Bueno. ¿Por qué no? y también Y el, también el Capital, Riachuelo, el Riachuelo, sí. zona sur. Sí. Pero, a ver, ¿qué diferencia hay? Porque se habló del alimento balanceado. Pero están los huevos esos que llaman orgánicos. Sale más caro eso, tiene Sale otro más caro porque tratamiento. Tiene otro tratamiento, otro tipo de alimentación. Ajá. ¿Y estos huevos también aumentaron? Sí, entiendo que también. Entiendo que también ha Todo, aumentado, todos los todo ha huevos. aumentado, tal cual. Solo que es un Santiago, mercado más pequeño, ¿no? Santiago, ¿estás ahí? Sí. No, hablábamos recién de los huevos orgánicos. ¿Ellos también sufrieron subas? Sí, por supuesto, todo en igual proporción, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento de los dos tipos de huevos? El huevo orgánico primero está criado en gallinas libres de jaula, libremente, y son alimentados con alimentos del mismo origen, orgánico, producidos en campos que no han sido, o que están certificados orgánicos, por llamarlo de alguna forma. Y la tipificación está de caseros y los huevos blancos que viene de generación en generación tiene que ver con criaderos, digamos, más importantes y otros productores más pequeños, ¿o es otra la diferencia? No, a ver, un huevo blanco, un huevo, ese es exactamente igual. Un huevo de color, un huevo blanco es exactamente. Pero hay No, diferencia de Pero precio. igual, Claro. el de color es un poco más caro, ¿no? cual. El de Igual. col- no, ¿por qué es más qué? caro el huevo? Por de el color? diseño. Porque la gallina de color, que es la que produce el huevo marrón, por llamarlo para que la gente lo identifique, consume más, es más costoso que la gallina blanca, que es más eficiente. Ese es el motivo por el cual es más caro. Consume más la el huevo de gallina, color. que come más la gallina. Exactamente. Muy bien. Es más costoso producir un huevo de color que un huevo blanco. Pero el huevo es el mismo. El huevo es exactamente igual, es lo mismo que... Igual. Vuelvo a hacer la correlación, no es lo mismo que un ser humano negro de color o un ser humano blanco. Somos iguales, simplemente Claro. cambia la pigmentación. ¿Por qué hay una preferencia con el huevo de color? Marketing puro. Ok. Marketing puro. Es En Argentina, marketing. porque... Mito popular entonces. No, a ver, hace 50 años el huevo blanco es el que se congelaba y venía a contrastación de provincias como Entre Ríos, donde había mucha producción y se congelaba, entonces ya la gente sabía que, nuestras abuelas sabían que el huevo blanco venía posiblemente de ser congelado, pero hoy, a ver, hay países que tienen la misma preferencia que nosotros tenemos por el huevo de color, por el huevo blanco. Por ¿Se ejemplo, congelan los huevos? ¿Es así? ¿Se congelan los huevos? sí, por supuesto. ¿Se congelan? La pregunta, si van al heladero o no. Claro, Esa. claro, no, pero dice ¿Pero que... sirve el huevo congelado? No, congelado va al freezer, no a la heladera. Santiago, El huevo no necesita ir a la heladera, el huevo. Santiago, actualmente, ¿cuál es la producción de huevos anualmente? ¿Cerca de los 12, 13 millones de huevos, de unidades, o estaban por ahí? No, 12, 13 millones de cajones. Sí. Sí, exactamente. 2 millones. Pero Entonces, de unidades, cajones te pregunto yo. tienen 360 huevos. Cada cajón tiene 360 huevos. 360 huevos cada cajón. Santiago, ¿y qué relación de precios hay con el periodo de 2017, con el periodo del año pasado? ¿Hay mucha relación o básicamente no? No, a ver, el precio del huevo estuvo planchado hasta esta corrección que tuvimos hace unos 60 días, hasta febrero. Con lo cual ha subido